20 minutos. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer a la Asociación de la Desbandada y a la organización del Congreso, pues, por tener la gentileza de invitarme y la osadía de organizar un congreso de estas dimensiones por primera vez. Algún congreso que otro he organizado y entiendo y sé perfectamente la tortura que a veces es organizar un congreso de estos. Me he equivocado de PowerPoint. Voy a empezar bien, porque son tantas las presentaciones que he hecho sobre la desbandada que me he traído una que hice hace una semana y pico, ¿vale? Que había reducido, pero bueno, nos vamos a apañar porque más o menos es la misma temática. Yo lo que os quiero hablar aquí hoy, muy rápido, es de la situación que viven los exiliados, especialmente los malagueños, una vez que acaba la guerra civil o la guerra de España. Yo prefiero hablar de guerra de España más que de guerra civil, pero me salí solo a veces, cosas de investigadores. ¿Y qué pasa con ellos? Porque, como bien ha dicho mi compañero Eusebio, pues se sabe bastante de cómo cae Málaga, se sabe bastante de lo que pasa en el camino, aunque evidentemente nos faltan cifras más concretas de fallecidos, de muertos, de heridos, la batalla de las cifras, de cuánto llega, cuánto no llega. Llegado a Almería, parecía que se fumaban de pronto, ahí llegaban, pero bueno, Eusebio ha seguido continuando la investigación por todo el Levante. Murcia habría trabajado y me consta que está trabajando en Valencia y en Cataluña, ¿no? ¿Por qué me intereso yo con los malagueños de la desbandada o de la huya? Pues yo, mi investigación, mi tesis, que algún día verá la luz, trata sobre el exilio republicano andaluz, o sea, es decir, de todos los andaluces que salen del exilio, ¿no? Se estima que hay en torno a 45.000, 50.000 andaluces en el exilio, al principio, en el año 39, ahora discutiremos también sobre las cifras, ¿no? Y cuando ya llevábamos pues, cerca de 20.000 exiliados registrados en una base de datos, con sus nombres, con sus apellidos, con sus familias, con su trayectoria, pues nos llamaba mucho la atención que de esos 20.000 exiliados más o menos, pues estamos hablando que 8.000 eran de Málaga. Y de esos 8.000 casi la mitad eran civiles. Llamaba la atención porque, bueno, antes de empezar, siempre empiezo con esta frase de Manuel Chávez Nogales, que era un periodista que escribe en el año 37 esta frase en su libro Sangre y Fuego, que es: el exiliado es el sin patria, es en todas partes un huésped indeseable que tiene que hacerse perdonar a fuerza de humildad y servidumbre su existencia. Esto en los primeros años del exilio, pero seguramente esa fue lo que sentían muchos de los exiliados que tuvieron que vivir en sus carnes los campos de concentración y luego la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver un poco de eso, ¿no? Todo eso es un mapa del periplo que tuvieron que pasar los malagueños saliendo de Almería, luego por todo el Levante, y se instalan en Cataluña muchos de ellos, ¿no? Esto es un mapa simplemente para que veáis la cantidad de malagueños que aportan. Si nos vamos a este mapa, la salida natural para exiliarse, para irse de alguien que llega a Málaga y se queda en Almería, no es Francia, sería Argelia o Marruecos, que en ese momento eran colonias francesas. Nos llamaba mucho la atención encontrarnos a tanto malagueño en Francia. Bueno, pues con la investigación de la guerra civil, un poco tirando de prensa, de otras publicaciones, por ejemplo de Encarnación y de Lucía, pues nos dimos la pista de que evidentemente muchos de esos exiliados, de esos refugiados de Málaga, llegarían a Barcelona, llegarían a Girona, llegarían sobre todo al cinturón industrial de Barcelona. Luego con la investigación hemos ido encontrando muchas de esas familias ahí, pero no teníamos la explicación primera, y la explicación primera estaba en que eran refugiados que habían salido en el año 37 de Málaga y que con el correr de los meses se fueron instalando en lo que es Cataluña, y de ahí en el año 39, entre finales de enero del 39 y los primeros días del mes de febrero del 39, se produce una segunda desbandada, una segunda huida. Al igual que cuando salieron de Málaga, salieron con lo opuesto prácticamente, huyendo de las bombas y de la represión, en el año 39, cuando cae Barcelona el 26 de enero, se produce una desbandada, huida, como queramos llamarlo,
de cerca de 500.000 de personas hacia la frontera francesa. Personas que iban con lo opuesto, porque primero era una salida muy rápida, de cuestión de horas, de 24 horas, era coger el altillo de ropa, las pertenencias y una maleta si tenían, ¿no? Los que iban en camionetas, furgonetas, coches, camiones, no pasaron con esos camiones la frontera, sino que kilómetros antes, debido a la cola que había para pasar la frontera, tuvieron que dejar atrás sus coches y por tanto volvieron a coger sus cosas e ir andando, ¿no? Ahí se mezclaron todo tipo de gente. Se mezclaron agricultores, zapatores, pintores, catedráticos, médicos, políticos, diputados. Es decir, fue una huida tremendamente penosa para ellos. Mientras tanto, al igual que ocurrió en la carretera de Málaga-Almería, que fueron bombardeados, en la frontera francesa también fueron bombardeados por la aviación franquista durante todo el paso de los Pirineos. Aquí estáis viendo en un mapa algunos de los pasos pirenaicos, donde está el 2 y el 3 fueron los pasos principales, por Bou, por ejemplo, Cerver, pero también pasaron todas esas personas en avalancha, una avalancha al principio un poco ordenada, porque Francia tenía miedo. Francia tenía un miedo de que no quería que todas esas personas pasaran la frontera. De hecho, Francia le propone al gobierno republicano, ya casi derrotado prácticamente, y al gobierno del general Franco, ¿no?, como lo llamaban en los papeles, crear una bolsa de refugiados en torno a los Pirineos para que los refugiados se quedasen allí, ¿vale?, y no pasaran. El gobierno republicano se posiciona en contra, sabiendo que eso era muy difícil de controlar y que rápidamente las tropas franquistas iban a apresar a todo el que podía y lo iba a pasar por las tapias de los cementerios, por las cárceles, por los fusilamientos, por la represión. Esa presión del gobierno republicano, pero también esa presión de los partidos de izquierda en Francia y de los grupos como Cruz Roja o los cuáqueros canadienses, apretaron al gobierno francés y permitieron que en un primer momento solo pasaran heridos. Solo heridos. A los pocos días permitieron que pasaran mujeres, niños y ancianos. Y finalmente, en torno al 7, 8, 10 de febrero, permitieron que pasara la frontera los militares, milicianos y prácticamente todo varón mayor de 16 años. Ese era un poco el panorama general. Imaginaros el miedo de que por retaguardia a pocos kilómetros te están viniendo las tropas franquistas, especialmente del general Moscardó, que por cierto tiene una calle de Almería y hay que quitársela. Y claro, y por un lado ese impedimento para pasar a Francia. Voy muy rápido. Esto es un ejemplo de cómo la prensa francesa, que fue un acicate contra los refugiados, ya sea político, ya sea el último vecino de Mollina, ¿vale?, cómo trataron de problemas, de indeseables, de rojos, de comunistas en el sentido despectivo, de asesinos de cura y de monjas, de asalto a iglesias. La prensa dibujó un patrón, la prensa que en este momento está en manos prácticamente de los faciosos, de los fascistas franceses, la Acción Francesa, muchos periódicos, y la radio, que es lo que más se escuchaba, presenta un panorama de invasión prácticamente. Eso seguro que con estos tiempos nos suena, ¿no? Esto de que nos invaden y vienen, ¿no? Por invasión. Hay que tener el contexto de que en este momento Inglaterra y Francia están apaciguando a Hitler, no quieren molestarlo mucho, ¿vale? Han firmado Alemania y la URSS, o están a punto de firmar, un acuerdo de no agresión, claro, y claro, ¿quiénes son los que llegan refugiados mayoritariamente? Socialistas, comunistas, anarquistas, elementos peligrosos para la estabilidad política y social y económica del Estado francés. Ese es el panorama con el que se enfrentan los refugiados españoles, entre ellos esos 8 o 9 mil malagueños, cuando llegan a Francia. Como podéis imaginar, la acogida no fue muy simpática, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de fotografías, y estos no son cuestiones que nos inventemos los investigadores ni nada, estos son fragmentos de la propia prensa francesa en esos momentos.
imágenes de fotógrafos franceses, crónicas de periodistas franceses, editoriales de directores de periódicos franceses, artículos de ministros franceses, sobre todo de seguridad nacional y de sanidad, alertando, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, como dice que 400 niños se han perdido en la montaña. Hubo decenas de muertos en el paso de los Pirineos, de los cuales jamás se han recuperado sus cuerpos. Imaginamos que pueden estar todavía por allí congelados o ya evidentemente desaparecidos, ¿no? Es decir, faltaría mucha investigación que hacer, pero como tengo que ir muy rápido, quiero relataros simplemente un poco cómo fueron acogidos en Francia y qué pasa una vez que están en Francia, que la Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo y cuando acaba, ¿no? De buena cuenta seguro que nos van a dar luego de lo que ocurre en México, por ejemplo, ¿no? Francia lo primero que hace es separar, clasificar, así se llama, aspecto de clasificación. Clasifica a niños, mujeres y ancianos de militares y varones mayores de 16 y 17 años. Estos últimos van a ir todos de forma indiscriminada a los campos de concentración. Muchas mujeres también, al principio. Luego se van a ir a centros de alojamiento repartidos por toda Francia. Aquí tenemos la distribución de algunos de los campos: Argelès, Saint-Cyprien, Rivesaltes, Barcarès, Bran, Agde, Cus, Vernet, Cefon. Algunos fueron tremendamente crueles. Veo para que simplemente algunas de las imágenes de esos campos de concentración. Como estamos en montaña, no estamos en playa, pero seguro que todo el mundo ha ido a la playa. ¿Cómo eran estos campos de concentración? ¿Cómo era esta política que hacía el gobierno francés para concentrar a los refugiados? Quizá exagero un poco cuando lo digo, pero básicamente los primeros campos de concentración eran prácticamente establos. Eran como establos. Ahí se metieron a toda la gente como si fuera ganado. Se les metía en trenes como si fuera ganado. Se les hacía andar en fila india como si fueran los perros pastores dirigiendo a las ovejas. Esa es la imagen que reciben los refugiados españoles, o ese es el trato, mejor dicho, que reciben los refugiados españoles nada más llegar a Francia. Primero se les separa de las familias y luego los hombres mayores de 16 años a los campos de concentración. Y tenéis algunas de esas imágenes que son tremendas, de llegada al campo, de una familia separada por el campo y tienen que verse detrás de una reja, de una niña haciendo de comer en el campo de Argelès. Son imágenes, algunos de ellos, de los propios periódicos franceses, ¿vale? ¿Cómo eran estos campos? Imaginad una playa inmensa, estamos en Málaga, pues la Malagueta, por ejemplo, ¿no? Donde ahí solo hay arena y de pronto, en cuestión de días, el gobierno francés pone palos de madera y hay kilómetros y kilómetros de alambrada. Y dentro de ese perímetro, vigilado por la Guardia Senegalesa, que les recordaban a los refugiados españoles, a los moros de las tropas franquistas, ¿vale? Se encierra ahí sin ningún tipo de cubierta, de techumbre, de edificio, de refugio, nada. Nada. Se tienen que apañar con unas pequeñas cañas al principio, donde la única recubierta eran las capas militares, ¿vale? Esa es la primera semana de acogida. Es verdad que conforme fue pasando el tiempo, todos estos refugiados, ¿vale?, se fueron organizando también dentro del campo de concentración, que se convirtió prácticamente en mini ciudades o en ciudades, porque el campo de Argelès, por ejemplo, que llegó a tener en su momento más álgido 22.000 refugiados, era 1000 veces más grande que el propio pueblo de Argelès, que contaba con muy pocos habitantes, o el de Bran o el de Cefon. Esto era la acogida, esta era la forma que tenían de la administración francesa de concentrar campos de concentración, aunque luego posteriormente renegarían de ese término, pero así lo ponían en la documentación: campos de concentración. Literalmente concentraban a la gente de cualquier forma, sin asistencia sanitaria, sin asistencia médica, claro, apenas sin asistencia alimentaria.
ya bueno, ya de asistencia psicológica, si en 2022 tenemos problemas, imaginaros en ese momento, ¿vale? Las crónicas, los propios testimonios de exiliados hablan de que mueren de desesperación, de la herida, de enfermedades no tratadas, de unas heridas de guerra que vienen arrastrando a los frentes que no se curan, ¿vale? Los propios registros de las defunciones hablan de muerte de la cabeza, muerte de la mente, es decir, muerte por desesperación en esos campos de concentración. Es decir, que hay una pregunta interesante aquí, que algún día espero responderla. ¿Dónde están todos y cada uno de los fallecidos de esos campos de concentración? No lo sabemos. No lo sabemos. Algunos campos se enterraban en el cementerio del pueblo, como es el caso de Serfón, en fosas comunes, era un cementerio, pero el resto de... No voy a hablar de miles, lo voy a poner en cientos, ¿no? Porque no sé cuántos podría haber. Pero ¿dónde están? Hay testimonios de esos refugiados que dicen que lo enterraban en la misma playa a la vuelta de la alambrada, ¿no? Es decir, que son una situación penosa. Los refugiados, estos son estos son los documentos que yo tengo en mi poder, en mi investigación. Son documentos de distintos tipos, donde aparece el nombre, los apellidos, en otros casos vienen con quién vienen acompañado, de dónde vienen, su gradación militar, la educativa, si es religioso o no religioso, si tiene alguna marca reconocible en la cara, si viene mutilado. Es decir, se hace una ficha descriptiva impresionante, casi fichas policiales, de hecho, ¿no? De hecho, esto lo acaba llevando al principio el Ministerio de Seguridad Nacional, que es como el Ministerio del Interior de la época, ¿no? Y estas son algunas fichas donde dicen dónde entran, dónde salen, a qué campo van, a qué otro campo van, si salen, si no salen, si van a una compañía de trabajo, si se van al ejército, si retornan. Es decir, había un control exhaustivo de todo y cada uno de los movimientos de los refugiados, porque son peligrosos. 3 minutos. ¿3 qué dice? 3 minutos, vamos... Bueno, pues esto es un poco como viven los refugiados en Francia, ¿vale? Estos son algunas de las fotografías que van a vivir, algunos de los documentos de los distintos campos de concentración, que por fortuna se han preservado en los archivos franceses, mucho más accesibles que los españoles, por cierto, aunque también con sus dificultades, donde sí nos da pues esa oportunidad de saber qué ha pasado con muchos de ellos. Muchos de esos que están en los campos de concentración, estos son algunos ejemplos, ¿vale? Son de niños de la demanda, de niños que salieron con 13 y 14 años de Málaga, que pasan la frontera con 15 y 16 años, ¿vale? Y nada más llegar a Francia son destinados a los campos de trabajo. ¿Cómo lo sabemos? Porque claro, malagueños hay muchos, ¿no? Pues en los relatos de las madres que piden saber dónde están sus niños, hay muchas cartas a la Cruz Roja, y esas madres relatan que Pepe Pérez, por decir un nombre, ¿no?, está en el campo tal, que quiere saber de él, que viene mucho tiempo sufriendo, desde que salimos huyendo de Málaga, desde que salimos corriendo de Málaga, y ahí hemos podido hacer un poco la trayectoria de todas estas personas que salieron de Málaga en el 37, creen que están a salvo en Barcelona o en Cataluña, pero que en el año 39 tienen que volver a salir y se encuentran en esta situación. Ya me queda un minuto, ya lo sé. Ya voy terminando. Destino, pues bueno, luego en el debate podemos hablar qué pasa con ellos. Cuando salen de los campos de concentración van a las compañías de trabajo, unidades militares, ¿vale?, que luego van a ser las primeras víctimas del ejército nazi. Van a ir a los campos de concentración de exterminio nazi, muchos van a fallecer, hay al menos 152 malagueños. El exilio en Marruecos y en Argelia, hay también exiliados de la desbandada en Marruecos y en Argelia, que luego van a ser destinados, los que son adscritos al Partido Comunista, muchos van a ser destinados a la URSS, y vamos a tener sus nombres, dónde han batallado, si han muerto o no han muerto. Ahí lo tenéis. No hablo nada de México porque ya van a hablar, acaban muchas familias malagueñas en México, rehacen sus vidas allí. Y bueno, y que ya siempre acabo con esta fotografía, que a pesar de haber pasado 85 años de la tragedia de la demanda de Málaga, pues a veces no somos conscientes de que hoy en 2022 sigue habiendo mismas fotografías, mismas situaciones, mismos dramas, y que, bueno, a ver si por ejemplo, este congreso de la desbandada
y todo lo que ya se va a producir científicamente y socialmente y que boca a boca se vaya trasladando de que la historia yo creo que no se repite, pero sí replica comportamientos. Y uno de esos comportamientos pues son las últimas guerras que estamos viendo, especialmente esta fotografía, que era de una madre que había huido de su hijo de Siria y acabó en un campo de concentración muy parecido a lo que sufrieron los republicanos españoles. Muchas gracias.